Seguir esta oración, que usted pudiera tomar su Biblia un momento. Quisiera que buscara conmigo un versículo. Antes de empezar el tiempo de meditar en el sermón, quisiera que pudiéramos meditar en este versículo que sentí de parte de Dios para nosotros en este día. Quisiera que me acompañe el libro de Oseas, capítulo 6, versículos 2 y 3. Quisiera que pudiera buscarlo por favor en su Biblia y lo leyéramos juntos antes de ya tomar el tiempo de meditar en el sermón que el Señor tiene para nosotros. Pero creo que es algo que deberíamos perseguir con todo nuestro ser. Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice allí la palabra de Dios: dentro de poco tiempo Él nos restaurará, para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Esta mañana estaba orando y sentí del Señor de verdad este llamado que nos hace este versículo. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que ese sea nuestro mayor deseo ahora que estamos finalizando un año y que estamos por iniciar otro, y para cada día de nuestra vida. Mis hermanos, anhelemos de todo corazón conocer al Señor. El Señor nos está llamando a conocerlo. Atendamos a ese llamado de Dios, porque es algo que Él quiere, que nosotros le conozcamos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, que le conozcamos. Oremos: Señor, gracias, porque allí está la clave, Señor, para esa restauración que dice el versículo 2, y es buscarte y conocerte, Señor. Amado Dios, permítenos entender que por más que podamos tener cosas preparadas, Señor, qué valioso, qué importante es entender que necesitamos conocerte, Señor. Dios, no permitas nunca que nosotros tengamos una imagen diferente de quien tú eres realmente, Señor. Permítenos tener una comunión verdadera, real contigo, Señor. Todos los días de nuestra vida, Dios, a través de tu luz, Señor, quita cualquier falso concepto que tengamos de ti, Padre. Permítenos conocerte más y más, Señor. Más y más. Yo te ruego que le des ese regalo a la iglesia Berea, Señor. Que la iglesia pueda conocerte más y más, Señor. Te lo suplico, Dios. Porque entre más te conocemos, Señor, más admirados estaremos de ti. Más caminaremos en la plenitud con la que tú nos has llamado a vivir, Señor. Como lo dice este canto, Jesucristo basta. Tú eres esa plenitud de vida, Señor. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos cada momento a través de tu Espíritu a conocerte más. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento. Alumbra, Señor, nuestros pasos, Señor. Llena, Señor, nuestra vida con tu voz, que todo lo aclara, Señor. Gracias, Dios. Bendice hoy la iglesia, la congregación. Y te suplico que traigas esa restauración que dice el versículo 2. Restáuranos, Señor. Restáuranos, porque ahí está la clave, Señor. La humanidad está resquebrajada porque no te conoce, Señor. Necesitamos conocerte, Padre. Dale ese regalo a la iglesia, te lo suplico, Dios. Poder conocerte más y más en nuestra vida personal, pero también, Señor, cuando estamos congregados. Señor, manifiéstate entre nosotros. Señor, en esta hora rogamos para que esta no sea una reunión más, sino que podamos disfrutar de ti, Padre bueno, de tu hermoso Espíritu, de tu presencia, de tu plenitud. Señor, te suplico, Dios, que nos regales de tu maravillosa presencia en cada reunión, en cada momento en que estamos congregados, y también, Señor, en nuestros momentos personales. Dios, gracias.
Tú has prometido que tu presencia estará con nosotros y que nos darás descanso. Tú has prometido que nunca nos dejarás y que nunca nos desampararás. Señor, gracias, gracias, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, Padre. Solamente a ti. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor. Bienvenidos todos. Sean cordialmente bienvenidos a la Iglesia Berea. Esperamos que todos se encuentren bien. Por favor, tomen asiento. Si usted puede saludar a alguien que esté ahí cerquita, dele un saludo. Somos hermanos en el Señor. Amén. Una pequeña cápsula. Hermanos, saludémonos amablemente, saludémonos con cariño. Somos hermanos en la fe. Amén. Y si saludan, responda al saludo también. Sabe que a veces un saludo de la gente, ¡chup!, sigue derecho. ¿Sí? Entonces, nada, saludémonos. Somos una familia y a veces no nos hemos visto durante una semana. Qué rico verlos. Yo me siento muy contento de verlos a todos y también, por supuesto, los que están aún desde casa. Bueno, mis hermanos, muy bien. Vamos a tener algunos cortos anuncios el día de hoy. Tan solamente recordar que esta semana terminamos ya el ciclo de los grupos de estudio bíblico. Entonces vamos a hacer un tiempo de receso hasta el próximo año de los grupos, el grupo de jóvenes y el grupo de adultos. Sabemos que ya poco a poco pues la gente va teniendo su tiempo de vacaciones, a veces algunos viajan y eso. Un anuncio importante que queremos hacer de la iglesia es que vamos a tener un compartir navideño. Se va a hacer el domingo 26 de diciembre. ¿Listo? Compartir navideño, domingo 26 de diciembre. Algo importante, no tiene ningún costo. Usted no debe cancelar nada, tan solamente le rogamos que se inscriba. Y para eso le hemos pedido el favor a nuestra hermana Erika, por favor levanta tu mano, Erika, para que por favor los que deseen y puedan estar ese día se acerquen a ella y se inscriban. Solamente dejen su nombre y si acaso su teléfono y eso es todo lo que necesitamos. ¿Listo? Es un compartir navideño. Ese domingo terminamos la prédica y salimos aquí, vamos a comer algo, vamos a compartir. De eso se trata. Va a ser el domingo 26 de diciembre. ¿Listo? Entonces, dime. ¿Se puede traer invitado? Claro que sí. Gracias por recordármelo. Sí, si se quiere traer un invitado, lo puede hacer. Lo importante es que por favor lo inscriba. ¿Listo? Quiero ser un poco claro en este aspecto. Si usted se inscribe, por favor no falte, porque es para nosotros importante tener el dato cierto de cuántas personas van a venir, para saber pues, lo que vamos a disponer ese día. Eso es muy importante. Entonces, queremos hacer esa invitación para poder de alguna manera despedir el año compartiendo juntos. ¿Listo? Entonces, es importante que usted se inscriba para eso, ¿vale? También los que están desde casa, por supuesto, me pueden escribir a mi WhatsApp y yo le pasaré el dato a Erika para que lo tenga en la lista. Entonces, les recuerdo, vamos a hacer un compartir navideño el próximo 26 de diciembre, que es un domingo. Usted no debe cancelar nada, lo importante es que se inscriba con Erika a la salida. Usted puede invitar a personas, también lo puede hacer, pero vuelvo y repito, si usted se inscribe o inscribe a alguien, por favor que sea seguro que usted vaya a venir. ¿Listo? A no ser que pues surja algo de última hora que puede suceder, ¿no? Pero lo importante es que tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, no se diga más. Entonces, vamos a ir al mensaje que el Señor nos tiene preparado el día de hoy. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 20 de Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 13, por favor, hasta el 17. Vamos a leer esos versículos y ya vamos entonces a disponernos a escudriñar lo que tiene allí la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 13 hasta el 17. Dice la palabra del Señor: Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco.
Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible, para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. En esta mañana, Señor, como lo hemos orado, te suplicamos que a través de estos versos te podamos conocer, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a conocerte y así también saber cómo debemos caminar contigo, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, prepara nuestro corazón. Permítenos aprender, Señor, y ser bendecidos a través de tu palabra. Te suplico, Dios, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y que por favor me uses en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, Pablo ha tenido un paso bastante fructífero por Éfeso. Y estamos viendo que él ahora está tratando de salir nuevamente para llegar hasta Jerusalén y le afanaba de alguna manera estar en la fiesta de Pentecostés. Para ellos el Pentecostés es algo muy importante, primero históricamente y segundo por lo que sucedió el día de Pentecostés en la iglesia primitiva. Sabemos que la fiesta de Pentecostés es la fiesta de las cosechas, ¿sí? Para el pueblo judío. Pero además de eso, ¿usted se acuerda qué pasó el día de Pentecostés? El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Entonces, Pablo estaba afanado porque él quería pasar ese día allá, ¿verdad? Sin embargo, con todo y el afán que tenía, Pablo era un hombre de Dios. Él quería pasar tiempo con las personas, quería recorrer esos lugares donde él había invertido tiempo, poder saber cómo estaban las personas, cómo estaban las iglesias, y estaba en todo este tema de ese viaje. Pero hay un aspecto que hoy quisiera dedicarle a este sermón del domingo, y es el tema de la conciencia que Pablo manejaba delante de Dios. Y espero que todos podamos ser bendecidos a través de este tema. Miren, Pablo era un hombre que constantemente manifestaba en sus cartas el tema de vivir con una conciencia limpia delante de Dios, ¿verdad? Mire, por ejemplo, lo que él dice en el capítulo 23, versículo 1, ahí mismo en Hechos 23, versículo 1, él dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, y mire cómo lo dice enfáticamente, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Qué increíble esto, ¿no? Pablo era un hombre que decía: miren, yo me esfuerzo por vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Necesitamos aprender que como creyentes tenemos una responsabilidad delante de los ojos de Dios, y es vivir con una conciencia limpia, ¿verdad? A veces vamos a equivocarnos, eso lo tenemos claro. La Biblia sí dice que el justo peca varias veces, pero también dice Primera de Juan que si hemos pecado tenemos a Jesucristo, la propiciación por esos pecados, ¿verdad? Pero sin embargo debe haber un esfuerzo consciente, constante, de vivir bajo esa perspectiva divina de que yo vivo con una conciencia limpia delante de Dios. Es una parte importante que podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Y no solamente él lo aplicaba para él también lo enseñaba a sus discípulos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, versículo 19, le dice estas palabras a su discípulo Timoteo. Y dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Qué interesante esto. Mira que nosotros
por lo menos podemos creer que el andar cristiano a veces se trata de solamente ver milagros, ver la provisión, y yo creo que eso a veces son como consecuencias, añadiduras realmente. Sin embargo, Pablo tenía una máxima en su vida: voy a vivir mi vida con una conciencia limpia delante de Dios. Hermanos, no importa si el mundo no nos considera agradables, lo que importa es lo que piense Dios de nosotros. Y eso es lo que nos debe importar como cristianos. No importa si la sociedad nos tiene por aburridos, por fanáticos, por retrógradas. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que opine Dios. Y por eso debemos vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Y esto nos va a requerir que examinemos nuestros actos, que examinemos lo que vivimos a diario. ¿Esto agrada a Dios? Si yo hago esto, ¿le agradará a Dios? Si tomo esta decisión, ¿le agradará a Dios? Si digo estas palabras, ¿le agradarán a Dios? Si tengo estos amigos, ¿le agradarán a Dios? Si voy a tener esta relación con alguien, ¿le agradará a Dios? Todos nuestros aspectos de la vida deben estar en esa evaluación. Mi conciencia delante de Dios. Mi conciencia delante de Dios. Mis hermanos, una de las preocupaciones que por lo menos creo que deberíamos tener los que predicamos la palabra es tener una conciencia limpia delante de Dios. Hermanos, miren, estar aquí a veces es muy chévere, pero daremos cuenta a Dios de lo que hayamos dicho y aún de lo que no hayamos dicho. Entonces, no es tan sencillo. A veces, miren, les voy a abrir mi corazón como creyente. A veces es muy fácil uno poder inventar y decir y proponer cosas para la iglesia, tan solo por verla llena. Mis hermanos, créanme, y a veces uno es tentado a hacer cosas para eso, para que la iglesia se llene. Pero ¿y qué va a pasar con nuestra conciencia delante de Dios? Cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste? Hay un pastor, él es un pastor fuerte, es un pastor bautista llamado Paul Washer. Y Paul Washer dice que, hablando del trato que el pastor debe darle a la iglesia, él dice, hagan de cuenta que usted trabaja para un hombre muy poderoso y él debe salir de viaje y le encarga que usted cuide a su esposa. Resulta que la esposa de ese hombre prominente, con mucho poder, como ella está, le agrada, le encanta a ese hombre. Y él le dice, cuídame a mi esposa, porque cuando yo regrese me quedaré con ella. Debo hacer un viaje, pero cuídala. Y entonces el encargado le dice, claro que sí, yo la voy a cuidar. Y entonces se va, pero con el paso del tiempo, este hombre empieza a proponerle a la esposa, ven, ¿y por qué no te vistes mejor de esta manera? Ven, ¿y por qué no te maquillas mejor así? Ven, ¿y por qué no empiezas a hablar de esta manera? Y con el paso del tiempo, la prometida, la esposa de este hombre, empezó a cambiar tan drásticamente que cuando el esposo llegó, la desconoció. Dijo, ¿qué te pasó? Pero tú no eres para nada la persona que yo dejé. Y le dijo al encargado, ¿tú qué hiciste? ¿Tú por qué cambiaste a mi esposa? Yo te dije que la cuidaras. Tú solo debías encargarte de cuidarla. Pero ella cambió. Miren que eso sucede, dice Paul Washer, con los pastores y la iglesia. Algún día el Señor regresará por su iglesia. Pero ¿qué hemos hecho los pastores? ¿Hemos cambiado la prometida? ¿Estamos realmente preparándola para la gran boda? ¿O simplemente estamos tratando de adaptar la iglesia al gusto de cada pastor? Así que debemos tener cuidado con ese aspecto. Mis hermanos, una conciencia tranquila necesitamos tener delante de Dios. Una conciencia tranquila. Mis hermanos, en este capítulo 20, en los versos que vamos a escudriñar el día de hoy, debemos ver que Pablo está pronto a terminar ese largo periodo en Éfeso. Éfeso ha tenido muchas cosas interesantes, ¿verdad? Ha pasado lo de Diana de los Efesios, hemos visto a Pablo hacer grandes milagros, vimos a estos hombres
los hijos de Seba tratando de exorcizar a una persona. Han pasado cosas tremendas. Y es interesante ver que Pablo ha dedicado 3 años a los creyentes de Éfeso. 3 años a enseñarles, a discipularlos, a predicarles, a compartir tiempo con ellos. Pero él quería despedirse de los pastores que habían sido el fruto de su labor ministerial durante esos 3 años. Entonces dice ese versículo que leímos al final, el versículo 17, que Pablo manda llamar a esos ancianos para reunirse con ellos. Y hablando precisamente de esa conciencia limpia, Pablo tenía una conciencia limpia en cuanto a la gran comisión. Mis hermanos, la gran comisión es para todos nosotros. No es solo para mí, no es solo para mi esposa. La gran comisión es para toda la iglesia. Toda la iglesia tiene una responsabilidad personal delante de Dios de qué está haciendo con ese mandato. Note que la gran comisión es un mandato de Dios. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Mateo 28, 18. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Es un mandato del Señor. Así como el Señor mandó a no mentir y todas las cosas que sabemos, la gran comisión es un mandato de Dios. Hermanos, la característica que no podemos perder como iglesia de este tiempo es ser una iglesia de discípulos. Una iglesia que hace discípulos, una iglesia que testifica, una iglesia que va y busca a los perdidos, una iglesia que ora por las personas. No podemos perder ese aspecto. ¿Por qué? Porque si no lo estamos haciendo, no podremos tener una conciencia limpia delante de Dios. Pensemos, por favor, meditemos. ¿A qué personas estamos impactando con nuestro testimonio, con el Evangelio? Meditemos en eso, porque si no lo estamos haciendo, no podemos tener una conciencia limpia delante de Dios. ¿Cómo entonces Pablo logró llegar al final de esos 3 años y tener una conciencia limpia en cuanto a ese aspecto de la gran comisión? Y hoy quiero que hablemos de eso. Pablo se está despidiendo de ellos y en ese discurso él les dice por qué tiene una conciencia limpia delante de Dios en cuanto a lo que él debía hacer para la gran comisión en Éfeso. Y vamos a ver varios aspectos. Quiero que me acompañe el primero. Lea conmigo nuevamente el versículo 17, por favor. Tengo aquí una pelucita que me tiene loco. Perdón. El versículo 17 dice: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. El primer aspecto que Pablo manejó para tener una conciencia limpia en cuanto a la gran comisión es que Pablo trabajó para equipar a otros en su llamado. Pablo trabajó para equipar a otros en su llamado. La evidencia está ¿en qué? En que ya habían ancianos en Éfeso. ¿Qué significa la palabra anciano en este contexto? No significa una persona de años o de canas, sino significa alguien maduro en el Evangelio. Dice Pablo, dice la Biblia, que él mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. Y quiero que usted note algo. Eso quiere decir que Pablo estuvo muy juicioso cumpliendo la gran comisión en Éfeso. Cuando llegó a Éfeso no habían ancianos, no habían discípulos. Cuando llegó a Éfeso encontró una cultura dominada por la idolatría. Encontró una cultura bastante impactada inclusive hasta por la brujería, por la adivinación, por varias cosas. Pero aquí vemos que el trabajo constante de hacer el discipulado, de compartir la palabra, trajo como fruto hombres capacitados y llamados por Dios para tomar un rol de ancianos. El anciano es el mismo obispo o pastor que describe la palabra de Dios. Mira qué impresionante, 3 años. ¿Y sabe una cosa? Pablo llamó en plural. Dice que no llamó al pastor de Éfeso, que no llamó al obispo de Éfeso, al anciano de Éfeso, sino dice que llamó a los ancianos. Una de las metas que debemos alcanzar en esta iglesia es que yo no sea el único pastor en esta iglesia.
una de las metas que debemos buscar es que haya pluralidad de ancianos en la iglesia. Que por la misericordia de Dios podamos ordenar otros pastores. ¿Saben por qué? Ser pastor individual es muy peligroso. ¿Usted sabe qué pasa cuando alguien se perpetúa? Pues ese hombre se convierte en palabra y ley, lo que él diga. Pero según el modelo bíblico no es así. El modelo bíblico se trata de que en la iglesia debe haber una pluralidad de ancianos para tomar decisiones. El día en que el pastor empiece de pronto, Dios me libre, que yo empiece a caminar por donde no es, pues hay otros ancianos que me van a decir, hey Juan, pilas, no estás andando bien. Entonces, eso nos garantiza de que, digamos, el poder en la iglesia no está centralizado en una persona, porque no debe ser así. Lo que nos describe lo que sucede en Éfeso es que hay una pluralidad de ancianos. Entonces, podemos ver que el trabajo arduo de Pablo no era ni siquiera atornillarse en el poder en Éfeso. Él no quería eso. Sabemos que su modo de trabajar era estar un tiempo en un lugar, establecer esos ancianos, encargarlos a la gracia de Dios e irse y después estar, digamos, de alguna manera, teniendo contacto con ellos. A veces, miren, el tema de las coberturas es un tema que está, a mi juicio, respeto a quien piense diferente, pero es un tema que está muy manipulado. A veces la cobertura significa darle el diezmo de diezmos al dueño de la misión. La cobertura es que él tiene el manto apostólico y entonces si usted no está bajo una cobertura, esa iglesia no crece, no hay milagros, no hay respaldo de Dios. Y no se trata de eso, mis hermanos. ¿Saben? A veces el tema de una cobertura, según como yo lo entiendo en la palabra de Dios, se trata más de la amistad y de la guía de un anciano de experiencia, de alguien que le dice a uno, mire, por ahí no es. Créame, hay casos en que a veces en las consejerías, de verdad, yo quedo plop. Y entonces me toca decir, listo, le digo a la persona, nos vemos la próxima semana, pero yo ya sé que me va a hablar. ¿Qué cree usted que hago yo en ese periodo? Oro, busco a alguien experimentado, a un anciano, y le digo, mira, tengo este caso, ¿qué hago? No tengo ni idea. ¿Qué cree que hago yo cuando me siento a veces desanimado? Pues voy a un amigo y le digo, mira, me siento así, estoy frustrado por esto, por lo otro, porque es que un pastor no es infalible, yo soy una persona de carne y hueso. Y entonces yo tengo que buscar a alguien que me ayude. Pues mis hermanos, qué bello es que nosotros podamos tener como meta eso. Pablo tenía una conciencia limpia porque él sabía que el propósito de Dios es equipar a otros en su llamado. Ahora, no necesariamente todos deben ser pastores. Hay personas que Dios las ha llamado a hacer cosas extraordinarias en la iglesia y fuera de ella. Y no necesariamente tiene que ser un rol netamente de enseñanza, sino de servicio. Hay muchas cosas que se pueden hacer y eso lo vemos en la descripción de los dones que el Señor ha entregado a la iglesia. Pero mis hermanos, Pablo ve el fruto de su trabajo, de esos 3 años. 3 años de enseñar continuamente a la iglesia, de acompañar, de tener amistad, de tener coinonía con esos bellos hermanos de la iglesia de Éfeso. Y entonces el fruto es que esos 3 años, ese tiempo de enseñanza, de coinonía, trae como resultado ancianos, una pluralidad de ancianos. Pablo podía tener su conciencia tranquila porque había cumplido este aspecto tan importante de la gran comisión: hacer discípulos. Hacer discípulos. Mis hermanos, estamos por cerrar un año, pero meditemos a cuántas personas usted le habló del Señor. ¿A cuántas personas usted ha tenido la oportunidad de orientar, de apoyar en su proceso espiritual? Meditemos, porque la iglesia de todos los tiempos es una iglesia discipuladora. Y insisto, no es un rol meramente del pastor, de toda la iglesia. Toda la iglesia. Mira, por ejemplo, lo que dice Efesios 4:11, versículo que ya conocemos y hemos leído muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Efesios 4:11 y 12.
Dice el apóstol Pablo justamente a los Efesios, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mire que el propósito de que Dios levante ancianos en la iglesia es que preparar al pueblo de Dios. Ese es el propósito, preparar al pueblo de Dios. ¿Y prepararlo para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. La iglesia de Dios en su conjunto es una iglesia obrera. Todos debemos ser obreros en la iglesia. Todos de aquí debemos tener actitud de siervo, debemos servir, todos. Y entonces, ¿para qué Dios coloca ministros en su iglesia? Para preparar a otros para que hagan la obra de Dios. En algún sermón pasado decíamos que Dios trabaja a través de generaciones de relevo. ¿Se acuerda que lo hablábamos? ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos una generación, pero hubo una generación que nos precedió, pero nosotros seremos la generación que precederá a otros, que si el Señor no viene, Dios levantará para que hagan la obra. Entonces Dios trabaja a través de generaciones de relevo, no lo olvidemos. Entonces, Pablo, sabiendo esto, sabiendo que Dios lo llamó y le dio un ministerio, entonces Pablo decía que la forma de tener una conciencia tranquila era cumpliendo su llamado, era llevando a cabo la gran comisión. Recordemos entonces que Pablo preparó a los creyentes de Éfeso y su resultado lo describe el versículo 17, que él pudo llamar a ancianos y los ancianos vinieron. Qué interesante eso, qué interesante eso. Miren, es maravilloso a veces con el paso de los años que usted pueda ver personas que uno pueda decir, oiga, qué bendición, humildemente pude ayudar en el proceso de Dios. Pueda que esté aquí en la iglesia o no esté. Yo soy de los que pienso, queridos hermanos, que un pastor no es dueño de ninguna persona. Miren, yo no morí por ninguno. Mi sangre es totalmente insuficiente para salvar a alguien. Así que ninguna persona es propiedad privada de un pastor. ¿Vale? Ninguna persona. Usted está en la completa libertad. La completa libertad. Claro, está guiado por el Señor, tomando una buena decisión. Pero usted no le pertenece a ningún pastor terrenal, ni a mí, por supuesto. Usted le pertenece a Jesús. Jesús es su dueño. Jesús sí dio su vida por usted. Eso no quiere decir, claro está, que yo no le aprecie, que yo no vaya a velar por el estado espiritual suyo. Claro que lo haré, pero quiero que quede claro que para mí, yo no pienso que un creyente tenga que irse con miedo de una iglesia, que un creyente se sienta avergonzado si Dios lo llama a otro lugar. No, a veces sí, claro, nos duele porque hay lazos de amor que se van tejiendo. Y eso es innegable, mis hermanos. Pero si se tiene que ir, pues no hay problema, ¿verdad? Tendremos que entenderlo. Pero un pastor no es dueño de nadie, mis hermanos. No se deje manipular. Que si usted se va en maldición. Mentira, no crea eso. Eso es una manipulación terrible. No caigamos en eso. Porque no somos dueños de ninguna persona. Somos tan solamente administradores, ¿verdad? El ejemplo que les daba, el Señor nos encargó su novia, pero yo no soy el esposo ni el prometido de esa novia, es solo Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo trabajó con la ayuda de Dios en esa preparación, para que ahora ellos llevaran a cabo la obra de Dios en Éfeso. En esos 3 años, ya lo dije, se dio como fruto muchas personas que al oír el Evangelio y creer en él, nacieron de nuevo. Esa labor dio como fruto la formación de ancianos del rebaño de Dios. Tú podrás gozar, sin duda alguna, de una conciencia tranquila con Dios si estás en un proceso de crecimiento en la iglesia.
porque este llamado tiene como una doble vía, ¿no? Tú debes responder con una conciencia limpia al llamado de Dios a que te edifiques, a que crezcas, a que participes, ¿verdad? Pero también debes responder con una conciencia tranquila al proceso en el que tú también debes enseñar a otros. Podremos tener una conciencia tranquila delante de Dios, insisto mucho en esto, si somos una iglesia discipuladora, una iglesia que hace la obra de Dios, ¿verdad? Mujeres, ustedes pueden reunirse con otras damas y buscar edificar otras damas. Hombres, ustedes pueden reunirse con otros hombres, compañeros, a leer la Biblia, algo sencillo y empezar a edificar. Padres, esposos, qué responsabilidad tan grande tenemos de edificar nuestros hogares para la gloria de Dios. No solamente debemos proveer lo material, lo espiritual debe salir de nuestra boca y de nuestros actos, lo espiritual. Ese rol es muy importante, mis hermanos. Así que tenemos un gran deber delante de Dios para gozar de una conciencia limpia, ¿verdad? Segundo aspecto, mire lo que dice allí mismo los versículos 18 y 19 en el capítulo 20. Léalo conmigo, 18 y 19. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. El segundo aspecto que le permitió a Pablo gozar de una conciencia tranquila fue que, a pesar de las dificultades, cumplió con el encargo de Dios. Mis hermanos, hacer la obra y ser discípulo no va a ser fácil. Tiene un costo. De eso hablábamos en la lección del grupo de adultos este viernes. Jesús lo va siguiendo una gran multitud, y a veces dentro de la gran multitud hay personas que creen que porque van con la multitud, entonces ya son discípulos. Jesús se detuvo y les dijo: bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque yo quiero que ustedes sepan qué es lo que yo espero de un discípulo. Y Jesús les dice: el que no aborrece a padre y a madre, ni a esposa, ni a hijos, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Imagínense esas palabras tan fuertes, ¿no? Y después dice el siguiente versículo: el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día y seguirme, porque si no lo hace, no es mi discípulo. Entonces, ojo, no significa que todas las personas que vienen a una iglesia son discípulos. Es más, podemos hasta llegar a considerarnos discípulos. Lo importante es saber, ¿Jesús piensa que somos sus discípulos? ¿Por qué razón? Porque ser un discípulo tiene un costo. Primero lo decíamos ese viernes. El primero es que un verdadero discípulo ama más a Jesús que a todas las demás cosas en su vida. No quiere decir, y decíamos ese día, no quiere decir que Jesús esté diciendo odia a su mamá, odia a su papá, odia a su esposa, odia a sus hijos. Él se está refiriendo al nivel de afecto. Yo debo ser lo más importante. Porque la Biblia no se contradice. Porque uno de los mandamientos es honrar a padre y madre. Él no está diciendo que hay que los odiemos, porque estaría contradiciéndose. Simplemente está diciendo humildad y con muchas lágrimas. Hermanos, Pablo lloraba de dolor. Pablo lloraba por el desprecio, Pablo lloraba por la dureza de corazón de sus hermanos judíos, lo dice el libro de Romanos. Pablo lloraba. Algunos versos dice que Pablo suplicaba, dice, no me acuerdo a cuál iglesia, pero dice, creo que es a los de Colosas, dice, por quienes sufro dolores de parto. Imagínate eso, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Qué bellas palabras. Es que el amor a la obra de Dios cuesta. Y Pablo sí que sufrió dificultades. Usted puede ver que en cada viaje, Dios mío, acechanzas para matarlo, naufragó,
lo apedrearon, en fin, muchas cosas. Entonces, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que desde que llegó a ese lugar, hasta el momento en que él estaba hablando, Pablo dice, ¿saben? Yo he invertido bien mi tiempo. No he malgastado mi tiempo. Todo el tiempo que he podido les he enseñado, los he preparado. Pablo tenía claro que Dios era el dueño de su tiempo y como obrero que no tenía que avergonzarse, había usado bien el tiempo. Hermanos, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Mira lo que dice Efesios 5:15. Dice Efesios 5:15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hay que saber usar el tiempo, porque el tiempo es un recurso que se va y no vuelve. No vuelve. ¿Cómo estamos usando el tiempo? Pablo usó bien su tiempo y en ese tiempo vivió dificultades. A pesar de haber tenido persecuciones, Pablo usó bien el tiempo. Y a veces nosotros nos echamos para atrás por una X o Y circunstancia, pero Pablo era un hombre decidido que no se iba a echar para atrás. Pablo dice también, el versículo 19, que él hizo ese trabajo con humildad y con muchas lágrimas, dice. Pablo era un hombre que a pesar de su gran conocimiento y gran revelación que Dios le daba, fue un hombre humilde. El hombre de Dios debe ser humilde, mis hermanos. Por más de que nosotros podamos tener un cargo, el Señor nos use, por más de nuestra posición, la arrogancia y la altivez no son compatibles con un siervo de Dios. No debe. Usted puede mirar las características de un obispo en 1 Timoteo 3. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? No altivo. Dice que un obispo no debe ser altivo. Y mucho menos, un hermano maduro, ¿verdad? Entonces Pablo dice, he hecho el trabajo con humildad. Con humildad. Y Pablo sí que tenía motivos para sentirse orgulloso, sin embargo, mire cómo lo trató Dios, 2 Corintios 12, 7 al 10. Mire cómo Dios trató de siempre colocar a Pablo de una manera en que él no se fuera a exaltar, porque él sí que tenía motivos. Fariseo de fariseos, un hombre que tenía revelación directa de Dios. Y mire este motivo, como si fuera poco, 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera, ¿qué dice ahí? Orgulloso. Tremendo lo que hace Dios. ¿Sabe usted quién es el autor material del mayor contenido en la Biblia? El apóstol Pablo. Y él dice, claro, que él había recibido revelaciones maravillosas. Y sigamos leyendo. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, una de las grandes incógnitas que a veces escucho alrededor de este pasaje es, ¿y cuál era esa debilidad? ¿Cuál era esa debilidad que tenía el apóstol Pablo de la cual le rogaba a Dios, quítamela? Algunos dicen que era un defecto moral, algunos dicen que era su vista, pero déjeme darle otra opción que podríamos revisar.
y es la que está en el versículo 10. Dice ahí atrás: así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mira lo que él sigue diciendo. Por eso me deleito en mis debilidades, y mira lo que cita: y en los insultos, y en privaciones, persecuciones y dificultades. Yo creo que es a eso lo que él se refiere cuando habla de ese aguijón. El aguijón de Pablo, considero yo que era justamente eso: los insultos de los judíos, sus privaciones, las persecuciones y todas las dificultades que sufrió por Cristo. Yo creo que ese era el aguijón. Poner en tela de juicio su moralidad es un poco peligroso, sobre todo de un hombre que habló del matrimonio, de la pureza, de las obras de la carne, del espíritu. Me parece que es un poco arriesgado meternos en ese contexto, ¿no? Sin embargo, vemos que es un hombre que, por toda esa revelación, ¿sabe cómo Dios mantuvo aterrizado a Pablo? Fue a través de esas cosas. Dicen por ahí que los buenos tiempos crean generaciones débiles, pero los tiempos duros crean generaciones fuertes. Dios mantuvo a Pablo, vea, ahí, nada de enaltecerse. ¿Por qué? Porque Pablo describe en ese capítulo, habla de un hombre, otras versiones lo citan a él, que fue arrebatado al cielo. Y dice que allá vio cosas que le fue prohibido decir aquí abajo. Por eso una cuñita radial. A mí me cuesta por ahí gente que dice: no, yo fui al cielo. Bueno, ¿y a Pablo por qué no? ¿Acaso? Momento, si Pablo era un hombre, no estoy poniendo en tela de juicio quien lo diga, pero un momento. No, es que yo fui al infierno y vi allá a Michael Jackson bailando en una pista de tachuelas. Pero un momento, o sea, pues tengamos cuidado, ¿no? Porque, mire, Pablo fue al cielo y Dios le dijo: vea, no diga nada. No diga nada de lo que usted vio aquí. Creo que a Moisés Dios le permitió ver el modelo del tabernáculo del cielo, ¿verdad? Pero fue algo exclusivo. Vio eso y no, nada más. ¿Para qué? Para que él hiciera ese modelo aquí en la tierra, el modelo del tabernáculo. Se llevara a cabo todo lo de la adoración, los sacrificios, lo de la intercesión, todo. Pero ¿cómo mantuvo Dios a Pablo humilde? A través de un aguijoncito. ¿Cuál es? La persecución, ¿sí? Las privaciones, todas esas cosas para que Pablo, vea, no se creciera. Era como, sí, Dios diciéndole: mijito, usted humilde porque entre más usted se humilla, más lo voy a fortalecer, ¿sí? Entienda que cuando usted es más débil, yo lo hago más fuerte. ¿Por qué? Porque es en los momentos de adversidad, de dificultad, donde Dios se glorifica en nuestras vidas débiles y la gente puede decir: qué gran Dios tiene esa persona. Es ahí. Entonces Dios usó persecuciones para mantener a Pablo como un siervo humilde. ¿Y sabe qué más? Y dependiente de él. Qué difícil es a veces estar en la cumbre de la vida. Y a veces lleguemos a olvidarnos de Dios. Por ahí hay un, pues no es un pastor, es un conferencista que se llama Yokoi Kenji. Yokoi Kenji habla acerca de lo peligroso que se llaman las cimas, las cúspides de la vida. Porque a veces llevamos años trabajando en subir esa loma, ¿no? Y llegamos allá y entonces como que nos relajamos. Decía Yokoi Kenji que a veces cuando uno habla del Evangelio a culturas, por ejemplo, decía que hablarle del Evangelio de la prosperidad a los de Emiratos Árabes, a un jeque que tiene muchísimo dinero: no, mire, el Evangelio le va a proveer a usted todo lo que necesita. El jeque se va a reír y le va a decir: ¿pero de qué me hablas? Yo no necesito nada. ¿Sí? No es eso. Entonces, el Evangelio no es esa la prioridad del Evangelio. Es nacer de nuevo, es ir a la cruz, es conocer a Cristo, es ser salvos. Esa es la prioridad. Entonces, mis hermanos, qué bueno que Dios haya mantenido a Pablo así,
Porque de pronto con la grandeza de las revelaciones, Pablo pudo haberse sentido orgulloso. Y yo creo que si Dios lo hizo, es porque estaba siendo tentado con el orgullo espiritual. ¿Sí? Si Dios se tomó el trabajo de pasarlo por estas circunstancias, era porque Pablo lo necesitaba. Recuerde eso, Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Dios no nos da lo que queremos, aunque a veces sí nos da lo que queremos, ¿sabe? A veces nos da lo que queremos, pero es porque Dios sabe que lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios que nos consiente, nos bendice, pero Dios también nos pide que seamos responsables con eso. Tercer aspecto, me faltan dos. Leamos versículos 20 y 21. Este me parece espectacular también. ¿Por qué Pablo tenía una conciencia limpia delante de Dios? Versos 20 y 21. Nunca, dice, me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Qué bello eso. Ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Tercer aspecto por el que Pablo gozaba de una conciencia tranquila en esa gran comisión. Y es que Pablo fue fiel a enseñar el mensaje de Dios sin más ni menos que eso. Fiel al mensaje de Dios. Fiel al mensaje de Dios. Miren, Pablo no se reservó nada de lo que ellos necesitaban oír. Pablo no se iba con rodeos. Pablo le decía la verdad con amor, claro está, a gente muy importante, como al que no lo era, porque todos, sin excepción, somos pecadores delante de Dios. Todos, sin excepción alguna, necesitamos de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Pablo no tenía temor de hablar. Pablo no le tenía temor a los hombres, sino a Dios. Pablo nos enseña con esto que el Evangelio no se trata tampoco de lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Mire que hay una gran diferencia en eso, ¿no? Hay una diferencia entre lo que yo quiero escuchar y lo que necesito escuchar. Son dos cosas muy diferentes. Y Pablo comprendía esa diferencia. Hermanos, no todos los mensajes nos van a gustar, no todos los mensajes van a estar de acuerdo a lo que pensamos o queremos, porque cuando el mensaje de Dios es predicado, Cristo es exaltado y los suyos son preparados para ser hechos a su imagen. Eso es lo que Dios desea. Y esto contrasta con tanta abundancia de predicación motivacional que hay hoy en día. No estoy en contra de la motivación, no me malinterprete, pero creo que hay una justa medida. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el siervo mimado avergüenza a su amo. Entonces, si solo vivimos de motivación, el día en que tengamos una prueba, no, Dios se olvidó de mí. ¿Cómo así que yo vengo a la iglesia? ¿Y cómo así que yo asisto a todo y yo estoy comprometido y de repente me viene esta prueba? No, Dios no quiere niños mimados, hermanos. Entonces, hay un exceso de motivación. A veces nos convertimos en adictos a la motivación y no siempre necesitamos motivación. Es fácil verlo. Mire usted lugares donde se predica solo la motivación y mire usted lugares donde se predica bíblicamente. Compare para que usted vea cuántas personas van a un lugar así y cuántas personas van a un lugar donde se predica la Biblia. Compare y se va a dar cuenta que la gente quiere oír lo que ellos quieren que les digan. Esa es la verdad. Mira lo que dijo Pablo a Timoteo justamente de este tema. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Dice allí la palabra, segunda de Timoteo 4, 3, 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Ah? Palabra de Dios, o sea, es que no lo digo yo, esto lo dice el Señor. ¿Sí? Llegará el momento en que la gente no basta de esos mensajes tan bíblicos, me da pereza, yo quiero mensajes que me den vida, que me emocionen. Claro, mis hermanos, miren, Pablo tenía esta máxima, que él no se retractó de darles, dice, todo el consejo de Dios. Cuando dice todo, es todo el consejo de Dios. El consejo de Dios, sobre todo la labor profética de la palabra, es exhortar, consolar y edificar. Entonces, hay momentos en que Dios nos va a dar consuelo, pero a veces hay momentos en que, vea, a ver, hijito, basta ya. Usted no puede darle consuelo al que está de necio. Basta ya. Pero el que está abatido por las pruebas, Dios le da consuelo, ¿verdad? Pero no podemos ser una iglesia que solo consuela, también debemos exhortar. Por eso la Biblia dice que debemos dar todo el consejo de Dios. Dice Pablo allí que ya no van a querer escuchar más la sólida y sana enseñanza. Y mire qué curioso, dice, seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Rechazan la verdad. ¿Por qué? Por seguir lo que su corazón desea. Pablo predicaba en todo lugar que lo pudiera hacer. Y el versículo 21 nos dice de qué se trataba su mensaje. 3 aspectos. Dice, número 1, la necesidad de arrepentirse del pecado. Número 2, de volver a Dios. Y número 3, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mensaje de Pablo resumido, ¿no? Dice, arrepentimiento, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. Arrepentimiento, volvernos a Dios y tener fe en Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Está muy resumido y es algo muy claro, ¿verdad? Y ahora vamos al último punto, ya para terminar. Versículo 22, por favor, léalo conmigo. Dice, ahora estoy obligado, ¿por quién dice ahí? Por el Espíritu. ¿A ir a dónde? A Jerusalén. No sé lo que me espera allí. El último aspecto, mis hermanos, por el cual Pablo tenía una conciencia limpia ante la gran comisión, es que Pablo siempre estuvo dispuesto a seguir la guía del Espíritu Santo. Pablo siempre estuvo listo a seguir la guía del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que Pablo tenía un plan y dice la Escritura que el Espíritu no se lo permitió. ¿Verdad? Mire, por ejemplo, si quiere yo lo leo para no demorarnos más, o si usted lo quiere buscar, no hay problema. Antes de que Pablo iniciara su primer viaje misionero, dice Hechos 13, 1 al 2, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. El inicio de la obra misionera que hizo Pablo fue causado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu Santo el que dio la orden a los ancianos de la iglesia de Antioquía, prepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Note cómo el Espíritu Santo tiene un carácter divino sobre la iglesia, a tal punto en que ordena, manda, dirige, instruye, comisiona. Y Pablo a lo largo de todos sus viajes no fue ajeno a este principio. A tal punto que dice ese versículo 22 que él estaba obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Había una dirección interna en su vida del Espíritu de Dios. Ahora, mis hermanos, una cuña. A veces los testigos de Jehová hablan del Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios, pero no dicen que es una persona. Pero usted le puede leer ese versículo con mucho amor, no para ganar problemas, pero le puede leer ese versículo. Mi hermano, yo tengo una duda. Mire, ustedes dicen que es el poder activo de Dios, pero mire lo que dice, inclusive en la versión que tienen ellos, dice aquí igualito, esa sí no la cambiaron, pero aquí dice claramente
Dice, léalo por favor. Yo le dije, un día que le hice leer a algunas personas que me abordaron en la calle, dije, dígame por favor, ¿quién es el Espíritu Santo para ustedes? No, es el poder activo de Dios. Dije, bueno, me encantaría. ¿Tiene su Biblia ahí? Le digo, sí, por favor, en el capítulo 13. Y leamos versículos 1 y 2. Y ahí dice claramente que el Espíritu dio una orden, habló, es una persona. No puede ser, claro, el Espíritu Santo, claro, es Dios, como no va a tener poder, pero es una persona. Y mire cómo designa hombres al ministerio, da órdenes, impide que el hombre vaya a algún lugar. Y en este caso, aquí ya Dios, el Espíritu Santo, no está impidiendo que Pablo vaya a Jerusalén. Es más, dice que el Espíritu Santo lo estaba obligando. Es como si Pablo, perdónenme, abro comillas, estuviera posponiendo algo que Dios le estaba diciendo que hiciera hace rato. Ve a Jerusalén, ve a Jerusalén, ve a Jerusalén. ¿Sabe por qué lo intuyo? Porque Pablo podía hacer ese viaje en barco, el viaje que está haciendo. Pero dice el versículo 13 que él quiso ir caminando y que mandó a los otros en barco. Entonces, Pablo debía obedecer lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. En cada aspecto del ministerio, Pablo pudo tener todos estos tremendos resultados, no porque Pablo fuera un gran hombre, sino porque Pablo tenía un gran Dios. ¿Ok? Un gran Dios. Pablo seguía la guía del Espíritu, veía ese respaldo del Espíritu. Es muy interesante ver en ese versículo 22 que nos muestra que Pablo tenía una relación real y cercana con el Espíritu de Dios, a tal punto que dice que estaba obligado por él. Una relación cercana. Hermanos, una cosa muy importante, nuestros corazones y nuestro entendimiento deben estar llenos de la palabra de Dios, pero necesitamos de la persona del Espíritu para poder llevar todo eso a cabo, para poder entender lo que leemos y para poder vivir en el poder de Dios. No podemos ser meramente creyentes académicos, cosa que está bien que nosotros estudiemos, pero eso sin el Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a volver así, mire, cabezones, pero raquíticos espiritualmente. Necesitamos ser creyentes de comunión con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo me voy, les conviene que me vaya, pero les enviaré al Consolador para que esté con ustedes siempre. Pablo era un hombre amigo y cercano del Espíritu Santo. Si tú y yo vamos a tener una conciencia tranquila en la gran comisión, debemos ser diligentes en buscar al Espíritu Santo y servirle en cada decisión. ¿Va a tomar una decisión importante usted hoy o mañana? Pídale guía al Espíritu de Dios. ¿Está siendo usted tentado? ¿Tiene una lucha moral con algún aspecto de su vida? Pídale al Espíritu Santo que le ayude a demoler ese pecado en su vida. ¿Tiene usted dudas? Pídale al Espíritu de Dios que alumbre su entendimiento, que guíe cada paso. Hermanos, qué bello es. Bueno, hay historias de ministros más contemporáneos que son impresionantes, de personas que de verdad se entregaron a tener una comunión con Dios, el Espíritu Santo. Y no debemos tener eso en poco. Ahora, tengamos en cuenta algo, por favor. En este tema hay excesos. Hay excesos. Y todo aquello que nosotros no podamos sustentar en la palabra, no lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Creo que era Martín Lutero el que decía que si hay una enseñanza, una doctrina que hace llover milagros, pero no está en la Biblia, dice, deséchalo, decía Martín Lutero. Entonces, hermanos, Pablo podía vivir con una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque dependía del Espíritu de Dios. Porque sus viajes misioneros fueron guiados por el Espíritu de Dios. Porque si Pablo podía hacer milagros, era porque el Espíritu Santo lo había enviado y él era el que lo respaldaba. ¿Se acuerda usted que lo vimos hace poco? Dice nomás que los paños de Pablo eran usados, los ponían a la gente y eran liberados de los demonios. Lo dice literalmente. Pero unos versículos después dice que varios hombres intentaron echar uno solo y no pudieron. Démonos cuenta el llamado de Dios que nos hace andar en esa dimensión de su Espíritu. Un hombre empoderado por el Espíritu es
Es un hombre que vive bajo el poder de Dios, ¿verdad? Hermanos, finalmente leamos versículos 25 y 27, y esta es la conclusión a la que Pablo llega de esa conciencia limpia delante de Dios. Dice, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Miren, una conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? Versículo 27. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Cómo ven eso? Una conciencia tranquila, ¿no? Me voy, sé que no los voy a volver a ver, pero yo esta noche dormiré tranquilo, porque sé que invertí estos 3 años arduamente en presentarles a Cristo y cumplir la gran comisión. Hermanos, ¿podemos tener hoy una conciencia limpia sobre esa responsabilidad? Miremoslo cada uno. ¿Tenemos nuestra conciencia limpia ante Dios y ese llamado a llevar la gran comisión? ¿A quiénes estás ayudando hoy en su proceso espiritual? ¿A quiénes? Mira, no estoy hablándote de cantidades, no me malinterpretes. Estoy hablando de obedecer. Así sea una persona a quien tú le puedas invertir un poco de tiempo. Así sea una. ¿A quién estás ayudando hoy? ¿A quiénes? ¿Cómo se llama esa persona? ¿Dónde vive? ¿Qué necesidades tiene? ¿Te has desanimado a cumplir la gran comisión? ¿De pronto por alguna dificultad? Hoy es tiempo de predicar que es necesario el arrepentimiento del pecado. Antes de hablar de bendiciones, de dones, de escatología, hablemos de arrepentimiento. Porque así inició Jesús su ministerio terrenal. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empieza. Empecemos por ahí. Porque ninguno de nosotros es digno de ir al cielo. Porque Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Recordemos que es importante no solo arrepentirse, sino que después de ese arrepentimiento debemos volvernos a Dios. No puedo pedir perdón a Dios y querer seguir viviendo a mi manera. Yo debo volver a Dios, porque Él es mi Señor, Él es mi dueño. Pero para poder tener la gracia necesito confiar en aquel que es la provisión para mi salvación, y es el Señor Jesucristo. ¿Buscas la guía del Espíritu Santo? Puede ser una buena meta para iniciar este año, que de aquí en adelante buscarás la guía, la comunión con el Espíritu de Dios, para caminar en cada aspecto de tu vida, para ser mejores esposos, las mujeres mejores esposas, cada quien en el rol que Dios le haya designado, seremos mejores personas. Mis hermanos, recordemos que Pedro caminaba y su sombra sanaba enfermos. Era porque la gloria de Dios estaba sobre él. Caminemos cada día de la vida con la expectativa de que Dios va con nosotros. Una sana conciencia delante de Dios. Oremos. Señor, damos gracias a ti por este mensaje que nos has dado el día de hoy. Hemos aprendido, Señor, cómo el apóstol Pablo, Señor, tenía esta máxima en su vida: vivir con una conciencia limpia delante de ti. Señor, en este día queremos tomar en cuenta este aspecto de la vida del apóstol Pablo, de cómo tú nos mandas a que podamos vivir con una conciencia limpia. Señor, y cuánto más en cuanto a lo que tú nos ordenas. Por eso hoy, Señor, tenemos en cuenta que hay un mandato muy especial que tú has dejado a la iglesia antes de ascender al cielo, y se llama la Gran Comisión. Y tú dijiste, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado.
y he aquí que pronto regreso. Tu palabra, Señor, dejó una gran comisión, la cual debemos responder con obediencia, Señor. Padre, gracias por estos aspectos que hemos podido ver el día de hoy, Señor, en la vida de Pablo, Señor, en cuanto a responder a ese llamado, Dios. Qué precioso es entender hoy, Padre, que Pablo equipó a otros en su llamado. 3 años de tiempo de estar con ellos, y él pudo llamar a ancianos e irse tranquilo a hacer su viaje a Jerusalén, Señor. Gracias, Señor. Padre, te ruego que levantes en este lugar ancianos. Levanta en este lugar hermanos y hermanas comprometidos contigo para que cada uno podamos llevar a cabo la obra del ministerio. Te suplico, Señor, que envíes obreros a tu mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y rogamos hoy a ti, que eres el Señor de la mies. Levanta, Señor, en la congregación personas que serán eficaces, poderosas, fieles a ti en cuanto a la gran comisión. Ayúdanos también a entender que habrán dificultades, persecuciones, Señor, pero a pesar de eso debemos permanecer. Y hoy entendemos que a veces las dificultades son una herramienta tuya para mantenernos humildes, Señor. Gracias. A veces es difícil aceptarlo, pero, Señor, lo recibimos, Señor. Gracias, Dios. Gracias también porque hemos hablado hoy de que Pablo fue un hombre fiel a la palabra. Aunque no gustara a veces, a otros sí les gustaba. Lo importante es a quién quería agradar él. Y hoy entendemos, Señor, que una conciencia limpia de un obrero está en la fidelidad de lo que enseña, de lo que proclama, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a tener el buen hábito de escudriñar la palabra, Señor. De no creer todo lo que nos dicen desde un púlpito. Señor, una de las características de los creyentes de Berea era que examinaban que todo lo que dijera Pablo fuese así. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, que tenemos una conciencia limpia a la hora de responder el llamado de estudiar tu palabra. Y finalmente, Señor, qué bello es recordar que Pablo era un hombre guiado por tu Espíritu, un hombre que tenía comunión con tu Espíritu. Por eso hoy te suplico humildemente, Señor, que le des a la iglesia comunión contigo. Dale a la iglesia cercanía. Señor, que esta iglesia, Señor, pueda ser llena de tu Espíritu. Señor, Pablo decía en ese versículo 22 que estaba siendo obligado por el Espíritu para ir a Jerusalén. Por eso, Señor, entendemos este misterio de la oración. La oración es un intercambio de deseos, donde oramos, te expresamos lo que deseamos, pero en la oración tú pones tus deseos en nuestro corazón. Señor, Espíritu Santo, permite que esta iglesia y nuestras vidas sean siempre guiadas por ti. En cada paso, Señor, en tomar decisiones, en las luchas de pecado, en las tentaciones, en la tristeza, en las victorias, en el hogar, en las labores personales. Espíritu de Dios, te ruego que estés con nosotros. Señor, danos a partir de hoy un nuevo caminar, Señor, lleno de tu vida, de tu presencia, de tu poder. Y por qué no, de una iglesia llena de manifestación de tus dones, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque queremos ser una iglesia que responde al llamado de su Salvador a llevar la gran comisión. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis hermanos, pido disculpas, me pasé un poquito, pero bueno, ese era el sermón para hoy. Entonces hay que obedecer al Espíritu Santo. Finalmente, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas voluntarias. Quien desea apoyar nuestro ministerio voluntariamente, entonces quisiera compartirles una promesa que está en Proverbios 11:24. Dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Mis hermanos, es una bendición ser generoso. Es una bendición apoyar. Es una bendición ayudar a otras personas. Y hoy quiero respetuosamente pedirle que apoye este ministerio. Lo digo respetuosamente. Quienes estén en la capacidad, agradecemos mucho que puedan apoyarnos con sus ofrendas que son voluntarias.
son voluntarias. Quien desea hacerlo, se los agradecemos. Así que vamos a orar por la economía y por las finanzas. Señor, en este día te damos gracias por las finanzas de la iglesia, Señor. Padre, bendice la iglesia, bendice la congregación. Señor, te suplico que bendigas a la iglesia, no solo con abundancia espiritual, sino también con abundancia de lo material, de acuerdo a cómo esté cada corazón, porque tú sabes sopesar si nos conviene o no nos conviene tener más de lo que podamos tener ahora, Señor. Bendice a tu iglesia. Padre, que el favor y la bendición del Señor esté con cada uno de mis hermanos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre la iglesia. Que el Señor ponga paz sobre cada uno de ellos. Y que los guarde de todo mal, de todo peligro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y un abrazo grande para los que están en casa. Bendiciones.